Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C86, capítulo 86. Capítulo 86. Ojalá todos desaparecieran. 1. Patricio Corazón Negro Naipes Isabella. Este rumor desanimó a los muchos jóvenes que admiraban secretamente a Isabella, pero había una persona que expresaba no solo decepción sino indignación. De todos modos, no puedes dejar a los hombres en paz. Cuando tienen la espalda caliente y el vientre lleno, olvidan la gratitud que le deben a su mujer y dejan que sus ojos vaguen. No era otra que la hija del conde Parmas, Mariane Parmas, conocida como la Flor de Oriente. Apretó los dientes y habló con su criada personal, Emily, que estaba a su lado. ¿Tú también lo crees, no? ¿Estaría bien si no lo hiciera? ¿Y todavía te llamas mi criada personal? Si el hombre de tu amo está teniendo una aventura, ¿no deberías enojarte conmigo y pensar en un plan? Yo. ¿Se supone que debo hacerlo? Emily dejó escapar un profundo suspiro. Mi señora, sobre eso. Emily pensó. Para desentrañar esta situación tan complicada, primero tuvo que darse cuenta de que el joven maestro Schneider no era su hombre. Solo espera. Solo déjame ponerle las manos encima. Solo golpearé. Emily, la criada personal, pensó. Parecía que el razonamiento adecuado no llegaría a Marianne, que estaba cegada por los celos y la ira. Entonces Emily habló con las palabras más amables posibles para resolver esta situación. Bueno, ¿qué puedes hacer? Ese es el tipo de hombre que era desde el principio. ¿Crees que él también está equivocado, verdad? Sí. Siempre estoy de tu lado, mi señora. Mientras me paguen. Correcto. Bien. Eres la única que tengo, Emily. Mientras la ira de Marianne parecía disminuir un poco, Emily dijo. Entonces, verás, mi señora. En cualquier caso, si él es ese tipo de hombre, eres demasiado bueno para él, así que ¿por qué no lo ignoras limpiamente y te olvidas de ello? No es así. ¿Por qué alguien tan hermoso, sabio y de una buena familia como tú debería salir con un hombre de mala calidad que hace trampa? En primer lugar, ni siquiera salieron juntos. No es que Emily no lo supiera. Pero si se separaran aquí, todo este asunto podría concluirse como si nunca hubiera sucedido, de la mejor manera posible y con el mínimo alboroto. ¿No sería genial? Tales esperanzas de Emily eran. No, pero romper es un poco. Fue una causa perdida. Al ver a Marianne girar el dedo en su cabello y tratar de apartar la mirada, Emily pensó. Su dama no rompería en absoluto con el joven maestro Schneider. Bueno, un hombre puede tener los ojos desviados por un momento cuando es joven. Puedo entender eso con un corazón generoso, ¿no crees? No lo creo. Quizás sea mi malentendido. Dicen que la princesa Isabel es la que persigue apasionadamente a Patrick, y Patrick simplemente está ocupado huyendo, ¿verdad? Así que, estrictamente hablando, no es una aventura. Bueno, ¿verdad? Oh, mi cabeza. ¿C'est esa Intamplat? No. Estaba pensando en lo lindo que sería si fueras mi hermana pequeña, mi señora. Oh, ¿quieres una hermana pequeña linda como yo? Si fuera mi hermana pequeña, podría haberle roto las piernas en 36 pedazos. El lamentable e insuperable muro del estatus social. Marianne era una mujer de acción. Al día siguiente fue a la Facultad de Caballeros. Ella sabía que Patrick había venido a la academia todo este tiempo, pero su orgullo le impidió visitarlo primero. En una relación, tiene que haber diversión en tener al hombre aferrado a ti. Era un tira y afloja que ella estaba jugando sola en una situación en la que ni siquiera se había establecido una relación, pero su cabeza todavía estaba llena de pensamientos agridulces. Hey, vine. Te estás conteniendo, ¿verdad? Estás resistiendo bastante bien. ¿Debo enviar una carta primero?
No. Si envío algo como esto primero, pierdo. Por favor, para. Tengo ganas de llorar. De todos modos, al decidir perder esta ronda de tira y afloja, fue a encontrarse con Patrick. Disculpe, ¿puedo preguntarte algo? Al ingresar a la facultad Knight, detuvo a un estudiante que pasaba y habló. Sí. Por favor, hable, mi señora. ¿Dónde están los estudiantes de primer año de la facultad Knight? Los estudiantes de primer año deberían estar en la sala de conferencias del primer piso para su clase de artes liberales en este momento. Gracias. Marianne dio una suave sonrisa. Su mente era un desastre, pero por fuera era la famosa belleza de Oriente. Mientras sonreía, los ojos de la persona que le daba instrucciones se vidriaron. Si no te importa, ¿puedo guiarte hasta allí yo mismo? Sí. Gracias. Marianne aceptó de buen grado su amabilidad. Como se dirigía a encontrarse con Patrick, había pensado en negarse por un momento, pero... No, esto en realidad es mejor. Una persona atractiva que sea popular tanto entre hombres como entre mujeres es una ventaja atractiva en sí misma. La sensación de logro, ese sentimiento de superioridad, cuando haces que alguien deseado y admirado por muchos sea tu propio amante. Eso seguramente funcionaría. Además, si hubiera jugado bien sus cartas, incluso podría poner celoso a Patrick de ella. ¿No son los celos también una especie indispensable en una relación? Te convertirás en mi accesorio. ¿Nos vamos entonces? Sir Knight. Sí. Yo te guiaré, mi señora. Y así, Marianne se dirigió a la sala de conferencias del primer año con un lamentable accesorio anónimo a cuestas. En verdad, la lealtad de un caballero es como el pino verde que no cambia de color ni siquiera en pleno invierno. La lealtad que cambia porque la situación es difícil no es lealtad. Una anécdota que enseña esta lección es la historia del pasado reino de Alpren. Al observar al profesor en el podio explicar apasionadamente un acontecimiento histórico y lo que significa la lealtad para un caballero, Patrick pensó: esto es aburrido. Y inútil. A diferencia de las clases prácticas relativamente gratuitas, este tipo de conferencia de artes liberales era una penitencia que era difícil de soportar para la retorcida personalidad de Patrick. ¿Cuál es la lealtad a la caballería? ¿Cómo pudo parlotear una y otra vez sin descanso sobre un tema tan simple? ¿Lealtad? ¿Qué tiene de especial? Si no los traicionas y te quedas con ellos hasta que mueras, eso es lealtad. Al verlo intentar llenar el tiempo de la conferencia explicando esa cosa simple con palabras difíciles para que pareciera plausible, naturalmente se le ocurrió que la profesión de profesor no era fácil. De hecho, la mayoría de los demás estudiantes, además de Patrick, también tenían expresiones que decían que estaban muertos de aburrimiento. Como eran básicamente personas acostumbradas a utilizar sus cuerpos, las clases de artes liberales eran su veneno. Din don, din don. Cuando sonó la campana, las expresiones de todos los estudiantes de primer año se volvieron como si hubieran sido salvados del infierno. Eso es todo por hoy. Y a los estudiantes que escriban un informe sobre Nat Ricardo, les daré crédito extra. Te garantizo que nadie lo escribirá. Tan pronto como terminó la conferencia, el primero en levantarse rápidamente entre todos los estudiantes fue Patrick. Y Patrick se levantó rápidamente como para huir de algo y estaba a punto de salir, pero... ¿A dónde vas? Tan pronto como salió de la sala de conferencias, Isabella, que lo había estado acechando, lo atrapó inmediatamente. ¿No tienes clases, señor? Los estudiantes de tercer año tienen muchas clases de autoaprendizaje. Es así. Eso debe ser agradable. Entonces estaré en camino. Isabella agarró a Patrick con fuerza, como si no lo dejara escapar, y dijo: Hoy es el día en que lo haces. 12. El duelo. Entonces, ¿por qué debería hacer eso? Y ya lo hice una vez por ti. Lo que pasó antes no es válido. Hagámoslo de nuevo. ¿Por qué debería hacerlo? Esta disputa entre Patrick e Isabella era ahora una imagen bastante familiar. En los primeros años, Patrick todavía era un chico que se regodeaba en la suerte, pero la situación había mejorado un poco después de que se reveló que lo que Isabella quería era un duelo.
Un tipo enfermo de suerte. Si alguna vez tuviera la oportunidad de batirme a duelo con la princesa Isabel, lo haría incluso si me cortara una espada real. ¿Realmente debería pedirle uno? Mientras los de primer año sentían envidia, Patrick intentó de alguna manera deshacerse de Isabella, que estaba aferrada a su brazo. Ah, si ella no fuera una princesa, podría golpearla. Si hubiera sabido que ella era tan sanguijuela, no debería haberse involucrado con ella desde el principio. Para Patrick, profundamente arrepentido, se escuchó la voz de alguien. Ha pasado un tiempo, joven maestro Snyder. Cuando Patrick giró la cabeza, vio a un estudiante que vestía ropa diferente al uniforme de Night Faculty. En el momento en que la vio con un práctico vestido a cuadros, Patrick pensó: esa chica. Ahora que lo pienso, dijo que era estudiante aquí. Señora del Conde Parmas. Aquí puedes llamarme simplemente Marianne Mayor. Con un estudiante que parecía ser de segundo año de la facultad Night a su lado, dijo con una sonrisa: felicitaciones por tu admisión a la academia. Valió la pena preguntarle a mi padre. ¿Una petición, me recomendó usted, mi señora, para la admisión a la academia? Así es. No tienes que agradecerme. En realidad no fue nada. Agradecido, mi culo. ¿Perdón? No. No es nada. Patrick dejó escapar un profundo suspiro. En realidad ni siquiera había querido entrar a la academia. Pero ahora que estaba aquí, había algunas ventajas. ¿Te gusta comer y dormir gratis? ¿O ser un buen lugar para salir a beber? Y lo más importante es que hacerse amigo de Matthew, el hijo del gremio de comerciantes de Elvador, fue algo bastante bueno desde la perspectiva de Patrick. ¿Pero estaba agradecido con Marianne? Absolutamente no, ¿verdad? Se había metido en problemas nada más llegar y ya había provocado 2 incidentes sin motivo alguno. Además de eso, la conferencia de artes liberales a la que acababa de asistir era tan aburrida que quería salir corriendo al medio, agarrar al profesor por el cuello y sacudirlo. Y lo más importante, la sanguijuela que actualmente cuelga de su brazo izquierdo. Me estoy volviendo loco. Realmente. Hubo puntos buenos y puntos malos. Entonces, si tuviera que decirlo, sería algo que podría ver simplemente como un +/0 y dejarlo así. Bueno, sea cual sea el caso. Entonces lo entiendo. Nos vemos la próxima vez, Mayor Marianne. Antes de eso. Marianne se acercó a Patrick, miró a Isabella y la ignoró deliberadamente, luego se aferró al brazo opuesto de Patrick. Mucho más profundamente que Isabella. Y en ese estado, dijo con una sonrisa: es hora de comer, entonces ¿por qué no vamos a comer juntos? En ese momento se escapó un pequeño suspiro. Fue un suspiro del estudiante de segundo año que había escoltado a Marianne hasta aquí. Pensé que había venido a ver a su familia. El segundo año fue abatido. Patrick habló con el rostro lleno de renuencia, demostrando que realmente no le interesaba en absoluto. ¿La Facultad de Administración no dispone también de comedor? Tengo curiosidad por el menú del comedor de Night Faculty, ¿ves? Es solo mucha carne y no tiene buen sabor. Oh Dios, ¿entonces vamos al comedor de la Facultad de Administración? Hoy tienen pastel de calabaza de postre y está bastante bueno. No. En ese momento, Isabella intervino desde el otro lado de Patrick. Miró a Marianne con el ceño fruncido y dijo: Patrick tiene que batirse a duelo conmigo. No hay tiempo para ir a la Facultad de Administración. Oh Dios mío, princesa. Dentro de la academia, ni siquiera una princesa tiene autoridad para dar órdenes a otro estudiante, ¿verdad? Eso es. ¿Hay alguna razón para que restrinjas dónde comemos, princesa? De todos modos, no. Te vas a batir a duelo conmigo. No. Vas a comer conmigo. Duelo. Comida. Al observar a las 2 mujeres charlando desde su izquierda y derecha, Patrick pensó para sí mismo: una es la princesa del reino. La otra es la hija del noble más alto de Oriente. Desafortunadamente, ninguno de ellos era una persona con la que pudiera resolver esto golpeándolos. Ojalá todos desaparecieran. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante.
C87, capítulo 87. Capítulo 87. Ojalá todos desaparecieran. 2. Patricio Snyder. Su nombre se había hecho tan famoso que no había nadie en la Facultad de Caballeros de la Academia que no lo supiera. De hecho, ya antes era famoso a su manera. Las admisiones a mitad de periodo eran raras en sí mismas, y una admisión a mitad de periodo tan rara había causado un incidente importante tan pronto como llegó. 2 veces, además. Al principio, golpear a Royce podría dejarse de lado. Pero derrotar al estudiante de tercer año, Sordic, después fue un gran problema incluso en la Facultad de Caballeros. Sordic era un talento reconocido, el segundo mejor entre los estudiantes de tercer año de la Facultad de Caballeros, y también hijo del marqués Panola. Un sórdico así fue aplastado por un primer año del que ni siquiera había oído hablar y se había recluido en casa, incluso sometiéndose a una licencia. Fue un incidente suficiente para hacer famoso el nombre de Patrick Schneider dentro de la academia. Sin embargo, hasta ese momento, la imagen de Patrick era simplemente la de un estudiante de primer año experto. Pero, duelo conmigo. Hoy es el día. Patrick, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Quieres conseguir un pase de salida y salir? Tengo 2 entradas para la ópera. Tienes tiempo para eso, así que baila un duelo conmigo. Oh Dios mío, princesa, ¿es eso quizás un abuso de poder? No lo sé. De todos modos, un duelo. ¿Cómo es que no lo sabes? Princesa Isabella Blackatronia, una sola flor de la Facultad de Caballeros y princesa del reino. Marianne Parmas, la mayor belleza de la Facultad de Administración y única hija del conde Parmas, la Flor de Oriente. Después de que estos dos comenzaron a visitar a Patrick todos los días y a mostrar tal comportamiento, los rumores sobre Patrick se extendieron más allá de la Facultad de Caballeros a toda la academia. Oye, ¿escuchaste el rumor? Escuché, ¿te refieres al triángulo amoroso que rodea al primer año de la Facultad Knight? Una es la princesa y la otra es la hija del conde Parmas. La hija del conde Parmas, esa es ella, ¿verdad? La belleza de la Facultad de Administración que ha sido confesada por una serie de chicos desde su primer año. ¿Quién diablos es él, disfrutar de tanta fortuna? No lo sabes, ¿verdad? Nunca antes había oído el nombre de la familia Berenschlatter. Yo tampoco, quizás sea rico. ¿De ninguna manera? Escuché que es el feudo más pobre del este. Entonces, ¿qué es? ¿Es guapo? Escuché que el mayordomo que trae consigo es guapo. Ah, escuché eso, dicen que tiene un mayordomo tan guapo que es inhumano. Lo vi una vez y era devastadoramente guapo. No, más que guapo. Hasta el punto en que no sé por qué un hombre sería tan hermoso. Oye. No. No. No es así. No te alejes. Mantente alejado por ahora. Y así, Patrick se convirtió instantáneamente en una celebridad dentro de la academia. Junto con el rumor de que tenía un mayordomo de trascendente belleza. Solo una vez. Por ahora. No hay, por ahora, al respecto, dije una vez, ¿lo entendiste? Las mejillas de Isabella se hincharon en un puchero. En verdad, ella no lo sabía, pero esto era algo que habría sorprendido a la gente de Jianghu si lo hubieran sabido. El cabrón más testarudo, sin vergüenza, en bancarrota, lleno de locura e indiferente a los asuntos no rentables del mundo, el cabrón número 1 oficial de la facción ortodoxa, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon, acababa de hacer una concesión. Si sus amigos de su vida pasada lo hubieran visto, habrían expresado su preocupación, pensando, ¿por fin ha llegado su momento de morir? Ah, en serio, si ella no fuera de la realeza. Patrick no tuvo otra opción. Había tratado con todo tipo de oponentes, pero la realeza todavía era una novedad. Él no podía golpearla, no podía gritarle y no podía amenazarla. Al final intentó negarse hasta el final, pero su oponente tampoco era una sanguijuela común y corriente. Ella se aferró a él, rogando por un duelo más y, honestamente, fue extremadamente molesto. Ella se apegó a él día y noche pidiéndole un duelo, por lo que ahora era difícil incluso salir de noche a beber. Correcto. Una persona necesita algo de tiempo a solas, ¿cómo puede ser tan desconsiderada? Tan desconsiderado.
De hecho, escaparse por la noche a beber originalmente iba en contra de las reglas de la escuela, y esa misma violación fue la causa de toda esta situación. ¿Pero era Patrick el tipo de persona a la que le importaban esas cosas? Solo una vez. No lo volveré a hacer. Ya veremos. ¿Qué quieres decir con ya veremos, ya veremos? De todos modos, comencemos. E Isabella fue la primera en sacar su espada y atacar a Patrick. Al observarla, Patrick dejó escapar un pequeño suspiro y levantó su espada para recibir su ataque. ¡Kang! Cuando sus espadas se encontraron, Isabella movió sus pies hacia un lado, tratando de rodear el punto ciego de Patrick. Patrick atacó la dirección en la que ella intentaba moverse con la espada en la otra mano, e Isabella se retiró apresuradamente. Y tan pronto como se retiró, pateó el suelo con el pie trasero y empujó bruscamente su espada hacia adelante. ¡Jap! Un fuerte empujón, cargando hacia adelante con todo el cuerpo detrás de la punta de la espada. Él aplastó esa estocada blandiendo su espada. ¡Kang! El empuje, realizado con todas sus fuerzas, fue empujado hacia atrás por la fuerte parada, y su postura, que tenía su centro de gravedad detrás, perdió el equilibrio. Pero ella no corrigió su centro alterado, sino que giró su cuerpo y respondió con un fuerte corte giratorio hacia Patrick. ¡Kang! Las espadas de ambos chocaron bruscamente, haciendo volar chispas. Oh, ella ha pensado un poco en ello. Patrick quedó un poco impresionado cuando recibió el ataque de Isabella. Como ella seguía gritando pidiendo un duelo, Patrick pensó que estaba ardiendo de deseo de ganar contra él. ¿Sabes cómo es, verdad? Una característica de los niños orgullosos es que incluso después de una derrota limpia, no aceptan la derrota, inventan alguna razón para justificarse y se engañan pensando que pueden ganar si vuelven a luchar. Pero Isabella era diferente. Si realmente no hubiera aceptado su derrota, no habría prestado atención a las debilidades que Patrick había señalado en su duelo anterior. Pero ahora se movía de una manera que compensaba las debilidades que Patrick había señalado en su propio estilo. Gracias a eso, su espada, que se había limitado a las formas estándar, ahora era un poco más libre y vibrante que antes. Este no fue un avance que alguien que no acepta la derrota pudiera lograr. Fue un avance merecido porque aceptó su derrota y aceptó de inmediato la crítica del oponente que le había atravesado dolorosamente el corazón. Bueno, todavía le queda un largo camino por recorrer. Aún así, Patrick paró su espada un poco más. Si hubiera podido, simplemente habría disparado un Flashing Dragon Strike tan pronto como comenzaron, la habría dejado inconsciente y lo habría terminado, pero si lo hubiera hecho, esta sanguijuela podría aferrarse a él nuevamente, rogando por una ronda más. En ese caso, era mejor hacerlo correctamente una vez y terminar con ello. Tu mirada no debe seguir tu espada, debes mirar a tu oponente. Enfoque. Up. Solo puedes luchar haciendo lo que quieras cuando estás luchando contra un novato. Incluso si tu postura es un poco mala, si el momento te parece adecuado, saca la espada a la fuerza. Lo tengo. Al recibir la crítica de Patrick, Isabella inmediatamente corrigió esa parte y lo atacó. Patrick recibió la espada de Isabella como si estuviera realizando una sesión de entrenamiento guiada y, sin darse cuenta, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Ella escucha bien. Un estudiante modelo. Cuando enseñas a la gente, es realmente extraño que no haya dos personas iguales. Hay personas como April que, con su increíble talento, entienden 99 cosas cuando les enseñas una y, a la inversa, hay tontos como Matthew a quienes hay que sufrir enseñando martillando cada cosa. Samson no era un genio, pero era un estudiante talentoso que podía entender si lo intentaba, y Oliver en realidad tenía más sentido común que Samson, pero su condición física no lo soportaba, lo que lo convertía en el tipo cuyo cuerpo no podía seguir el ritmo de sus pensamientos. Así pues, si se enseña a 100 personas, cada una de ellas tiene claras fortalezas y debilidades. E Isabella no era diferente. Ella es inteligente. Un tipo con buena perspicacia más que físico. Había muchos niños así en el clan Jaegao. En opinión de Patrick, las especialidades del clan Jaegao eran trucos y artilugios astutos. Investigación y comprensión de la formación de estrategias y mecanismos, así como lectura de la energía celestial para medir el ascenso y la caída del mundo. Lo que sea, feo.
hijo de puta. Patrick ignoró limpiamente la protesta de alguien y continuó con sus pensamientos. De todos modos, ese era el clan Jaegao, pero seguían siendo una familia marcial que practicaba artes marciales. Y ocasionalmente, un maestro de un nivel que no podía ser ignorado surgía del clan Jaegao. ¿Cómo llegaron a ser maestros estos eruditos de aspecto delicado, que parecían no haber levantado nunca nada más pesado que un libro? En una palabra, los maestros del clan Jaegao eran aquellos que utilizaban las artes marciales de manera eficiente. Arte de emisión reflexiva que eleva el cielo. Moviendo 1000 katies con 4 tiles de fuerza. En teoría era posible, pero, sinceramente, era una escuela de pensamiento demasiado diferente de la dirección que siguió Patrick. Pero los maestros del clan Jaegao eran tipos que se obsesionaron con esa lógica ridículamente complicada y desarrollaron un nivel de competencia que la hizo factible. ¿Qué se necesitaba para eso? Nada más. Tenías que ser inteligente. Generalmente se dice que es necesario tener una buena visión al aprender artes marciales. Generalmente esto se debe a que la mayoría de las personas que dicen eso pueden progresar rápidamente. Tener una buena percepción significa tener una buena comprensión, y una persona con buena comprensión comprende enseñanzas más densas en menos tiempo. Por lo tanto, su progreso seguramente será rápido. Pero los niños que son lo suficientemente inteligentes como para ir más allá de eso pueden agregar extrema delicadeza a sus artes marciales. Ejecutar una delicadeza perfecta en medio de una feroz batalla donde se intercambian y de espada y mejorado para quitarse la vida mutuamente requiere una concentración extraordinaria. Un alto nivel de concentración y poder de procesamiento cognitivo para comprender lo que hay que hacer primero y ejecutarlo incluso mientras la espada del oponente se clava en tu cuello. Si uno pudiera encarnar eso a un alto nivel, realmente sería posible mover 1000 katies con 4 tiles de fuerza. Ella también es de ese linaje. ¡Qué pena! Desafortunadamente, la espada de este mundo se centraba en la lógica de la velocidad, el peso y la fuerza. Sería posible para ella darse cuenta por sí sola de la sutileza del arte de emisión reflexiva que eleva el cielo, que debe ejecutarse con observación precisa, flexibilidad y cambio. Si Isabella estuviera al nivel de un gran fundador como Bodhidharma o Sam Samfeng, podría ser posible, pero de lo contrario, sería imposible. Podría enseñarle, pero ¿por qué debería hacerlo? C.E. Patrick no respondió la pregunta de Isabella. Solo que la espada que Patrick sostenía contra la suya mostraba un movimiento peculiar. Boom. Fue una sensación extraña, llamarla vibración. La espada de Patricio, pegada a la de Isabel, se movía a gran velocidad como si vibrara. Esa pequeña pero rápida vibración atravesó la espada de Isabella, subió por su muñeca, brazo y hombro, y llegó al centro de su cuerpo. En ese momento sintió una sensación extraña. Una sensación como si algo se estuviera clavando en ella a través de la espada e interfiriendo. La peculiar sensación de que su cuerpo estaba fuera de su control y bajo el control del oponente la sorprendió. Y en el momento en que intentó mover con fuerza su cuerpo para retroceder. Hasta es suficiente. Con las palabras de Patrick, su cuerpo flotó suavemente en el aire. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y... golpe. Ella, que se había elevado más alto que su propia cabeza, cayó directamente al suelo. Y Patricio miró a la caída, apuntó con su espada y dijo: «Ahora el partido ha terminado, ¿hemos terminado ahora? ¿Cómo hiciste eso?» «Bien». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?» Sinceramente, qué personalidad. De hecho, lo que Patrick acababa de mostrarle era el principio mismo que mejor podía utilizar el talento que poseía Isabella. Como él consideraba que su talento era un desperdicio y sentía que ella era un poquito linda por ser tan obediente, se lo había demostrado una vez. Pero eso fue todo. «Te di una cucharada, ¿eso debería ser suficiente? ¿Tengo que poner tu mesa de por vida? No soy tu esposa, entonces ¿por qué debería hacer eso?» Eso es. Ella no tenía nada que decir. Patrick envainó su espada y dijo: «Piénsalo detenidamente antes de olvidarlo. Un espadachín es como la tierra, si plantas una semilla y la cuidas, brotará». ¿En serio? Por supuesto.
Aunque cuando brotará depende puramente de la suerte. No se molestó en decir la última parte. ¿Pero qué podría hacer? Así es la iluminación. Patricio envainó su espada y le dijo a Isabel. Me he enfrentado a ti una vez. Ahora de verdad, deja de seguirme. Si lo hacemos una vez más. Al encontrarse con los ojos fríos de Patrick, Isabella cerró la boca. Hasta ahora, Patrick le había enviado miradas desagradables. De hecho, recibir esa mirada de un hombre fue una experiencia desconocida, pero Patrick fue una excepción. Pero ahora el sentimiento estaba en otro nivel. Sintiendo un escalofrío como si una cuchilla estuviera presionada contra la nuca, no pudo abrir más la boca. Patrick le dijo. Odio a los mentirosos. Supongo que lo has entendido bastante bien. Después de dar su aviso, Patrick se dio la vuelta y se alejó. De hecho, si ella se hubiera aferrado a él y hubiera sido terca por más tiempo, él simplemente la habría golpeado sin piedad, independientemente de que fuera una princesa, pero afortunadamente, ella parecía tener al menos un mínimo de sentido común. Bueno, si puede digerir lo que le di hoy, en unos 20 años, podría mover 10 Catties con 4 Tails. Incluso ese sería un nivel que podría usarse suficientemente en combate real. Y Patrick le dio la espalda limpiamente. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C88, capítulo 88. Capítulo 88. Ojalá todos desaparecieran. 3. Unos días después. El campo de entrenamiento de la Facultad de Caballeros. El campo de entrenamiento vacío después de que todos terminaron el entrenamiento y se fueron. Pero 2 personas permanecieron hasta el final, sudando. No, estrictamente hablando, solo uno de ellos estaba sudando. La punta de tu espada está vacilante. Entendido. Centrémonos. Eup. Ante la crítica de Patrick, Matthew blandió su espada con lo que literalmente podría describirse como una concentración total. Vaya. Vaya. Fue solo un simple golpe descendente, pero el sonido era considerablemente mejor que antes. Ha mejorado mucho. Cuando Patrick lo vio por primera vez, la espada de Matthew era tan flexible como una medusa nadando en el mar. Pensó que era un talento en sí mismo como el camino de la espada podía oscilar de manera tan variada con un solo golpe hacia abajo. Pero ahora, el sonido del viento de su espada oscilante era bastante feroz. La frase, grandes avances en progreso, probablemente estaba destinada a tiempos como este. Bueno, todavía tengo que tener cuidado. A partir de ahora llegará un grave periodo de estancamiento. Es similar a estudiar. Es relativamente fácil elevar a 50 puntos a un estudiante que obtiene entre 10 y 20 puntos. Solo hay que darles una paliza. Pero elevar a un estudiante de 50 puntos a 70 puntos es mucho más difícil. Y que un estudiante de 70 puntos se convierta en un estudiante de 80 puntos es aún más difícil. El entrenamiento es algo donde la dificultad aumenta y los periodos de estancamiento se alargan cuanto más alto se llega. Si pasas ese periodo incorrectamente, puedes terminar sentado en la desesperación, la negligencia o la satisfacción de que esto es lo suficientemente bueno. El gran dragón radiante, el gran maestro Jin Cheon, te está enseñando, por lo que no puedes conformarte con ser solo un mediocre caballero de 3 estrellas. Te dejaré al menos 5 estrellas. Él dijo, suelta, no sube. Mateo no tuvo elección en el asunto. ¿Qué? Creo que soy un muy buen profesor. Mientras decía eso, Patrick agarró su botella de agua y bebió de ella. Naturalmente, lo que había en la botella de agua de este tipo era alcohol. Era un truco que se había preparado para compensar su error anterior. Mientras uno sudaba y el otro consumía alcohol, el sudoroso hablaba. Ella no vendrá hoy. ¿Qué es? La princesa, quiero decir. Ante las palabras de Matthew, Patrick soltó una risa. Parecía un poco más distraído de lo habitual, por lo que debió ser porque le molestaba la ausencia de la princesa Isabel. ¿Te gusta el señor? No. ¿Cómo podría yo, en mi posición? ¿Qué hay de malo en tu posición? Eso es. Al ver a Matthew dudar y exudar, soy tímido, con todo su cuerpo, Patrick se rió entre dientes. Ahora que lo pienso,
Este niño también era un bicho raro. ¿Por qué el único hijo del gremio de comerciantes de Elvador, del que se decía que tenía más dinero que la familia real Atronia, carecía tanto de confianza? Cuando miró a los comerciantes que dirigían los grandes gremios de comerciantes de Jianmu, naturalmente exudaban confianza incluso si no podían ejecutar ni un solo movimiento de artes marciales. Conocían bien el poder del dinero. Comparado con ellos, Matthew era definitivamente extraño. Para decirlo amablemente, era humilde, para decirlo mal, era tímido. No es que me guste la princesa. En realidad no lo es. Es solo que seguí viéndola y luego ella no está aquí, así que... Está bien, está bien. Simplemente blande tu espada. Es cierto, sin embargo. Matthew se quejó mientras blandía su espada y Patrick le dijo. Traté con ella una vez como ella deseaba, así que no vendrá más. No, al menos por un tiempo no lo hará. Si ella tiene conciencia. En el momento en que Patrick dijo eso, Matthew habló. Ella viene para allá. C.E. Patrick miró hacia donde se dirigía la mirada de Matthew con una expresión estupefacta. Allí pudo ver claramente a Isabella caminando hacia él. Se frotó los ojos, pero no fue una alucinación, sino una persona real. Estaba estupefacto. Ella no tiene conciencia. Mientras la princesa Isabel se acercaba a Patrick, de rostro sombrío, dijo. Tengo un favor que pedirte. No. No lo he dicho todavía. ¿No vas a pedir otro duelo? No. ¿En serio? Ya terminé con los duelos. Por ahora. Por ahora, lo es. Patrick decidió escucharla por el momento. E Isabella miró a Patrick y dijo. ¿Qué tan fuerte eres? Probablemente, el más fuerte del continente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Patrick no pestañeó ante la expresión de Isabella, que gritaba, ¿qué es este bastardo desvergonzado? Isabella meneó ligeramente la cabeza y, como si dijera, él siempre fue ese tipo de persona, habló con Patrick. T-Rock. Enséñame la espada. Soy Junior, ¿sabes? Pero eres más fuerte que yo. Los profesores también son más fuertes que tú, Senior. Pero tú eres. Isabella se impidió hablar. Su intuición le decía que la habilidad de Patrick podría ser incluso mayor que la de los profesores. No solo la venció, que estaba al final del nivel de 3 estrellas, jugó con ella como si la guiara en la palma de su mano y ganó. Entre los profesores, además del caballero indomable Justin Lady, sería difícil para cualquiera vencerla de esa manera. Entonces, parecía probable que Patrick fuera más fuerte que los profesores. Su sentimiento era definitivamente así. Pero... sentido común. Así es. Según el sentido común que conocía, el hecho de que un estudiante de primer año de la academia fuera más fuerte que un profesor era algo que iba mucho más allá del sentido común. Por eso no podía decirlo fácilmente en voz alta. De hecho, independientemente de su veracidad, la afirmación en sí era muy problemática. De todos modos, quiero aprender de ti. No quiero enseñarte, Senior. Ante las palabras de Patrick, Isabella miró a Matthew, que blandía diligentemente su espada junto a ellos. Mientras tanto, Mateo blandía su espada diligentemente como para apelar. Soy una persona común y corriente que no tiene nada que ver con este caos. ¿Pero sabías esto? El mundo muchas veces no sale según lo planeado. Le estás enseñando, ¿no? Él es. Patrick hizo una pausa por un momento y eligió sus palabras. Si dijera lo que realmente piensa. Su padre es rico. Sería bueno contar con la cooperación del gremio de comerciantes de Elvador para un nuevo negocio que estoy desarrollando, así que hago esto para obtener su ayuda. Sería su honesta intención. Pero aún así, si simplemente dijera sus verdaderas intenciones en voz alta de esa manera, ¿qué tipo de persona sería? Patricio también era noble, tenía su dignidad, ¿no? Así que tuvo que elegir sus palabras con cuidado aquí. Después de terminar sus pensamientos, Patrick abrió la boca. Su padre es rico. Sería bueno contar con la cooperación del gremio de comerciantes de Elvador para un nuevo negocio que estoy desarrollando, así que hago esto para obtener su ayuda.
Eres un bastardo. Ante las palabras de Patrick, que revelaron su corazón descarado y codicioso, Isabella quedó boquiabierta. Y miró a Mateo, que suspiraba a su lado, y dijo: ¿Estás de acuerdo con esto? Princesa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Eso es. La princesa Isabel se quedó sin palabras. Cuando intentó señalar cuál era el problema, no pudo encontrar las palabras adecuadas. De hecho, desde la perspectiva de Matthew, las verdaderas intenciones de Patrick no eran nada nuevo. No había prometido salir y reunirse con su padre tan pronto como terminara este examen, debido a la flagrante insistencia de Patrick en reunirse con él. ¿Y qué? ¿Esperaba ella que esto le hiciera daño? Era cierto que Matthew tenía una personalidad tímida, pero no era un idiota. Independientemente de las intenciones de una persona, si las acciones que realiza son sinceras, esa relación tiene valor suficiente. Una relación entre un hombre y una mujer que comenzó a partir de un malentendido podría convertirse en un amor apasionado, y un general que se rindiera para salvar su vida podría luego luchar valientemente y alcanzar un gran mérito. Ese era el mundo tal como Mateo lo había aprendido de su padre. Aunque él mismo quería ser caballero, había visto y aprendido ciertas cosas desde su nacimiento. ¿A dónde iría esa mentalidad? Su sentido de distinguir lo que estaba bien y lo que estaba mal era una mentalidad empresarial típica. Patrick quiere ver a mi padre y estoy aprendiendo diligentemente la espada de Patrick. Ambos estamos cumpliendo fielmente nuestras promesas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Pureza del motivo? Para un comerciante, algo así no es tan importante. Lo importante es la sinceridad demostrada en el proceso y los resultados que éste produce. A la vacilante Isabella, Matthew le dijo: Si quieres ayuda de Patrick, deberías ayudarlo también, princesa. ¿Entonces podré aprender a usar la espada? Eso dependería de lo que puedas dar. Y Mateo volvió a blandir su espada. De hecho, el consejo que acaba de dar fue por consideración al entusiasmo de Isabella. Pero esto era lo más lejos que llegaría. A partir de ahora tuvo que hacerlo ella misma. Isabella miró a Patrick y dijo: Pagaré la matrícula. ¿Cuánto? 10 de oro. No, gracias. Era una suma considerable, pero teniendo en cuenta todas las diversas cosas problemáticas que surgirían de enseñar a una princesa de una nación, era demasiado barato. Ante esto, Isabella hizo una expresión preocupada. Como si la cantidad que acababa de nombrar fuera la más alta que podía ofrecer. Ella no sabe regatear. No, más que eso. Mayor, eres una princesa, pero el límite del dinero que puedes pagar es 10 de oro. Sí. ¿En serio? Sí. Al ver a Isabella responder con calma, Patrick quedó desconcertado. Extraño, ¿es esto normal? Nunca había visto una princesa antes, pero aún así, esto es demasiado. Dependiendo de la situación, 10 de oro podría ser una suma grande. Pero considerándolo como la cantidad máxima que una princesa de una nación podía usar, honestamente era demasiado pequeña. En ese momento, Isabella le dijo a Patrick: No puedo darte más dinero. Es todo el dinero que tengo. Si me das todo tu dinero, ¿qué harás, señor? Al ver la expresión de «ahora que lo pienso» en su rostro, Patrick quedó estupefacto. ¡Qué princesa tan protegida que no conoce el valor del dinero! Eso es duro. ¿Qué tiene de duro? Es la verdad absoluta. Al ver sus mejillas hincharse, parecía bastante malhumorada. Pero ella también tenía sus circunstancias. Aunque era princesa, no nació de la reina. Y ni hablar de la reina, ella ni siquiera era de una concubina. Nacida del cuerpo de una doncella que servía al rey, era una princesa, pero lejos del poder o la riqueza. Ella no tenía una familia materna fuerte y el rey tampoco la apreciaba. Básicamente, el rey le era indiferente. Aunque era su padre, la última vez que vio al rey fue en su cumpleaños. Una princesa sin dinero, sin poder y solo con un estatus noble. Esa era Isabella. Después de reflexionar un momento, Isabella le dijo a Patrick: Si me enseñas la espada, haré cualquier cosa a cambio. PFFT. Toser. Patrick,
que estaba bebiendo el alcohol en su botella de agua, lo escupió. Mateo, que había estado blandiendo diligentemente su espada nuevamente, también se atragantó y casi dejó caer su espada. Y Patrick le dijo a Isabella con expresión de sorpresa: Mayor, miembro de la realeza, no, olvídense de la realeza, nadie debería decir esas cosas descuidadamente, ¿no lo saben? Lo sé. ¿Qué quieres decir, lo sabes? ¿Y si yo, Para decirlo sin rodeos, ¿qué pasaría si dijera que haría algo duro, ¿Cosas difíciles? Después de pensarlo un momento, la boca de la princesa Isabel se abrió. THR. Uva. No lo escuché. No escuché nada. Los dos jóvenes, que estaban a punto de verse implicados en el delito de insultar a la realeza, se horrorizaron y le taparon la boca a Isabella. ¿Estás bromeando? ¿No sabes qué tipo de problemas surgirán si dices eso, señor? Pero aparte de esto. Pensamientos felices. Pensamientos felices. Pensemos solo en pensamientos felices. Pensamientos felices. Matthew estaba agachado, agarrándose la cabeza y luchando duro contra algo. Y Patrick dejó escapar un suspiro y dijo: Sabía que el mundo mental de esta mujer, ya fuera princesa o mayor, era un poco extraño. Básicamente, perseguir a un joven como si fuera una sanguijuela y rogar por un duelo no era algo normal. Pero, ¿cuál es la razón por la que estás intentando aprender a usar la espada hasta ese punto? Eres una princesa, mayor. Es demasiado para mí decir esto, pero no es que el manejo de la espada sea parte de las lecciones nupciales. Entonces, ¿qué va a hacer una princesa siendo buena con una espada? No parece una habilidad muy útil para tu vida, señor. Las palabras de Patrick fueron duras, pero también claramente ciertas. Que una princesa sea buena con la espada no se convierte en un factor positivo. De hecho, podría incluso funcionar como un inconveniente por ser utilizado como material para un matrimonio político. Si el futuro marido tuviera una personalidad patriarcal, desconfiaría de una mujer de voluntad fuerte. Pero en el caso de Isabella, había un problema. Tengo que volverme fuerte. De lo contrario. De lo contrario, un serio dilema se reveló en el rostro de Isabella. Al ver su expresión, que parecía tener dificultades para hablar, ciertamente parecía que había algunas circunstancias. ¿Y qué? ¿Quién en este mundo no tiene circunstancias? Cada uno tiene sus circunstancias. Incluso los niños que roban pan en la calle tienen la circunstancia de, porque tengo hambre. De hecho, tales circunstancias serían mucho más desesperadas. Pero si ayudara a todos solo porque tenían circunstancias, ¿sería Patrick? El que hace esas cosas es bribón. Lo que hace que los humanos sean diferentes de las bestias es que tienen compasión. Por eso te llamaron pusilánime, maestro. Era un regaño que había escuchado innumerables veces en su vida pasada. El maestro que estaba ansioso por ayudar a cualquier persona lastimosa que veía, y el gran discípulo que intentaba detener la intromisión de su maestro. Apenas hubo un día en la secta del dragón gemelo en el que no se desarrollara una discusión entre estos dos. Y lo que su maestro siempre le enfatizaba a Patrick era esa maldita compasión. Además de eso, había otra persona similar. Oh. Los recién llegados residentes del feudo aún no tienen trabajo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer cuando los niños lloran de hambre? Padre. Padre. Este padre sin esperanza. Pase lo que pase, ¿cómo se podría simplemente entregar el grano de reserva a los refugiados? Cuando pensó en el infierno por el que pasó para reponerlo apresuradamente. De todos modos, soy diferente de esos dos pusilánimes. Si no das una razón adecuada y simplemente ruegas, espera un minuto, ¿estás llorando, mayor? Euk. Lágrimas que parecía esforzarse por contener, pero que finalmente se filtraron. Patrick estaba muy nervioso por eso. Las lágrimas de una mujer eran un arma poderosa, ya fuera en Jianghu o en el continente de Pangemonia. Lo era aún más si ella era de la realeza. No llores, detener. Wook. Reino Unido. No, dije que no lloraras. Me estás haciendo parecer el malo. Aunque creo que es correcto. Cállate. Patrick le gritó a Matthew,
que había murmurado en voz baja, que se callara. Ante eso, Matthew se quejó de algo. No es que haya dicho nada malo, es tan sensible. Ese tipo, pensé que estaba empezando a tener algo de coraje recientemente, pero parece que su desafío está creciendo junto con ese coraje. Algún día, sería un verdadero acto de amistad darle una lección y encoger su hígado hinchado. Pero por ahora, primero. Euk. Ah, no llores, mayor, aquí, mira. No soy un niño. Si no eres un niño, entonces te dije que no llores. Hay algo realmente extraño. Cuando las lágrimas surgen de la injusticia y la ira, lo que acelera aún más esas lágrimas es la frase, no llores. En el momento en que escuchan esas palabras, la persona que llora se da cuenta de que se ha descubierto el hecho de que está llorando y, al mismo tiempo, se aplica un refuerzo a su dolor y el volumen de sus glándulas lagrimales aumenta considerablemente. Bueno, para decirlo simplemente. Euk. ¿Qué euk? Euk. Eso significó que ella empezó a llorar. Patrick estaba muy nervioso. Había pasado por todo tipo de cosas extrañas en su vida pasada, pero nunca antes había hecho llorar a una princesa frente a él. Si otros la vieran llorar con los ojos abiertos frente a él, secándose constantemente las lágrimas con las manos. ¿Traición? ¿Insultar a la familia real? Esto fue un problema. Este era un problema serio. Sabía que la mayoría de los problemas del mundo podían resolverse golpeándolos, pero una mujer que lloraba fue un caso que surgió de eso, la mayoría. Al final, Patrick tomó una decisión antes de que otros pudieran notar esta problemática situación. Vine. Está bien. Te enseñaré la espada. Jejeje, ¿en serio? Sí. Te enseñaré. Así que deja de llorar. Si lloras, no te enseñaré. ¿El pago? Eso seguramente lo recibiré como pago posterior. El trabajo no remunerado no podría existir en la vida de Patrick. Isabella pensó por un momento y luego dijo. THR. No, eso no. ¿Qué clase de princesa era esta? Aunque esta era la primera vez que Patrick se encontraba con una princesa en su vida, tenía la convicción de que definitivamente no era una princesa normal. Y así, el número de personas a las que Patrick tuvo que enseñar aumentó en una. Y ella era una princesa. Fue un evento no programado, por lo que se le escapó un pequeño suspiro, pero decidió pensar positivamente. TSK, ella es una princesa, después de todo. Si la recojo, tal vez pueda usarla para algo útil algún día. Patrick, que simplemente estaba pensando, no lo sabía. ¿Qué tipo de situación provocaría esto más adelante? La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C89, capítulo 89. Capítulo 89. Se supone que el entrenamiento es difícil. 1. Los estudiantes de la Facultad de Caballeros de la Academia miraron horrorizados la escena que tenían ante ellos. La esquina del campo de entrenamiento donde Patrick y Matthew siempre entrenaban. Allí se había añadido una persona más. Mira tus piernas temblando. Si no lo vas a hacer correctamente, renuncia. Ah. Era Isabella. Ante las palabras de Patrick, obligó a sus piernas temblorosas a enderezarse, como para decir que nunca haría eso. Un dolor como si sus muslos estuvieran en llamas y el sudor fluyera por todo su cuerpo como lluvia. Era un dolor que nunca había experimentado antes en su vida. Ejem, ¿estás intentando usar Aura nuevamente? Isabella, que siempre había mantenido un comportamiento sereno y distante, gritó. Y miró a Patrick con ojos lamentables y dijo. Tú. Es demasiado difícil. Esto es. Lágrimas de hinchazón. Ojos lamentables. Una voz débil y moribunda. Esta fue la primera vez en la vida de Isabella que le suplicó a un hombre con una mirada tan lastimosa. Pero. Se supone que el entrenamiento es difícil. ¿Dónde estás intentando encontrar una salida fácil? ¿Crees que entrenar es una broma? Tienes que decírselo a alguien que te escuche. El hecho de que las palabras en sí fueran correctas lo hizo aún más triste. A su lado, Matthew resistía con una mirada que decía que aún podía arreglárselas, pero tenía una expresión muy apologética.
Princesa, ¿por qué tuviste que traerte este sufrimiento? Lo hacía porque no tenía otra opción. ¿Pero por qué la princesa era la mejor estudiante del tercer año? ¿Qué diablos está pasando? Yo tampoco lo sé, ¿por qué? La princesa. No me digas que ahora está aprendiendo de Patrick. Loca, la princesa tiene tercer año, ¿no? Es cierto, pero... Los de primer año todavía no podían creer lo que veían mientras veían a Matthew e Isabella siendo entrenados por Patrick. De hecho, podían entender que Matthew fuera entrenado por Patrick. Aunque el entrenamiento en sí era simplemente un acondicionamiento físico ignorante, era Matthew, que era claramente el más débil entre los de primer año, quien lo estaba recibiendo. Aunque el entrenamiento estuvo casi un 99% cerca del acoso, todavía era posible que los débiles recibieran entrenamiento de los fuertes. Pero Isabella era una historia diferente. Ella era de tercer año. Y no cualquier estudiante de tercer año, sino el mejor. Para ella, ser entrenada por Patrick, un estudiante de primer año, significó algo muy diferente. No me digas, ¿ese tipo es más fuerte que la princesa? ¿Cómo puede un primer año? ¿Entonces fue real que atrapó al Sordic Panola de tercer año? Es tan fuerte, lo suficientemente fuerte como para que el mejor estudiante de tercer año le pida sus enseñanzas. De hecho, ya es un poco tarde para decirlo, pero los de primer año no sabían lo fuerte que era Patrick. Por supuesto, pensaron que probablemente era bastante fuerte. Tan pronto como se inscribió, venció a Royce, un talento notable entre los de primer año, como si jugara con él, y después de eso, también venció al de tercer año, Zorek Penova. Incluso hubo un extraño rumor de que Zorek Penova había perdido incluso después de usar la reliquia de su familia, Isis. Como era una historia absurda, los de primer año no la creyeron. Pero sí supusieron que Patrick era lo suficientemente fuerte como para que circulara tal rumor. Incluso pensaron que podría ser el más fuerte entre los de primer año. Pero, si incluso la princesa Isabel, la mejor estudiante de tercer año, pide sus enseñanzas de esa manera, ¿qué tan fuerte es? No, espera un minuto, ¿eso tiene algo que ver con la esgrima? Es solo entrenamiento físico, ¿no? Así es, ¿qué significado tiene el entrenamiento físico para nosotros que utilizamos el aura? Eso está mal. Si pudieras hacerte más fuerte solo con un entrenamiento físico como ese, entonces los soldados deberían ser más fuertes que los caballeros. Estaban debatiendo apasionadamente la habilidad de Patrick y qué significado tenía el entrenamiento físico ignorante que veían ante sus ojos. Y Patrick lo escuchó todo. Idiotas. ¿El entrenamiento físico no tiene sentido? ¿Puedes simplemente fortalecer tu cuerpo con aura? Es por eso que ustedes están en ese estado. Patrick sonrió amargamente. Por supuesto, Patrick no pensaba que entrenar el cuerpo fuera una panacea. Pero la razón por la que Patrick hacía que Matthew e Isabella entrenaran sus cuerpos colocándoles bolsas pesadas y obligándolos a hacer la postura del caballo hasta que sus piernas temblaran era por una cosa. Armonía. Al fortalecer el cuerpo mediante I, se pueden ejercer habilidades físicas que superan la fuerza muscular. Ese era un hecho claro. Pero si preguntas si entrenar el cuerpo no tiene sentido, esa es una afirmación tonta. Elevar las propias capacidades físicas mediante él y es, sin duda, fortalecer. No se trata de crear algo de la nada, sino de fortalecer la base existente del cuerpo. Naturalmente, si esa base es buena, se puede ejercer mayor poder con menos fuerza. Ser perezoso en eso y pensar que solo el entrenamiento del aura es la respuesta es extremadamente ineficiente. De hecho, podía entender en cierta medida por qué llegaron a pensar de esa manera. Son complacientes. Patrick de repente abrió su sentido y sintió el I circundante. Estaba lleno de una alta densidad de I puro de la madre naturaleza, varias veces mayor que en las llanuras centrales. En otras palabras, quienes cultivaban aura aquí eran como cultivar energía interna en un estado de haber obtenido un encuentro fortuito en las llanuras centrales. Por eso era relativamente fácil cultivar el aura. La razón por la que algunas personas pudieron alcanzar el reino de las 7 estrellas, aunque la bendición del aura de este mundo no era de tan alto nivel y la comprensión de los puntos de acupuntura estaba casi en el fondo, fue gracias a esta concentración de I.
Debido a que podían acumular aura fácilmente en este entorno bendito, el estudio general de las artes marciales se había quedado muy atrás. TSK, ¿crees que entenderías si te explicara lo importante que es para ti la armonía de la esencia, Eli y el espíritu? Sería más fácil atrapar a un troll que pasa y enseñarle el puño divino de los 100 pasos. Al final, Patrick solo pudo tomar una decisión. Si yo digo, hazlo tú. Simplemente haz que lo hagan. Para igualar la armonía de Eli y el espíritu, entrena el cuerpo rezagado y crea armonía con fuerza. Por supuesto, el efecto sería menor que si entrenaran con conciencia del propósito, pero al menos se podría establecer el equilibrio. Entonces hay una razón por la que te hago hacer este entrenamiento de alta presión. ¿Qué quieres decir? Oh, mira cómo nuestro Matthew tiene cierto margen de maniobra. Has mejorado mucho, ¿no? Jejeje. Entonces agreguemos más peso. Ya. Patrick sonrió con indiferencia mientras añadía más sacos de arena a los hombros de Matthew. Y los resultados de si el método de entrenamiento de Patrick fue efectivo o no se pudieron ver de inmediato. Porque la prueba de evaluación de calificaciones estaba a punto de comenzar. La prueba de la Facultad Nike se realizaba 2 veces al año. La evaluación intermedia realizada antes de las vacaciones. La evaluación de fin de año que determinaba si uno repetiría el año o sería ascendido. Entre estas dos pruebas, la más importante fue, por supuesto, la evaluación de fin de año. Si fracasabas aquí, no podías ascender al siguiente grado y tenías que repetir el año, así que era algo natural. ¿Significa eso que la evaluación intermedia no es importante? Eso no es todo. Los estudiantes que no cumplan con un determinado estándar en la evaluación intermedia deberán regresar a casa. En otras palabras, son expulsados. De hecho, alrededor de 1/3 de los estudiantes de primer año no logran superar el muro de esta evaluación intermedia y regresan a casa. Naturalmente, los estudiantes eran muy conscientes de la importancia de esta prueba y se prepararon para ella con todas sus fuerzas. Oye, ¿estás bien? Yo soy, oh, vale. No te ves nada bien. Una voz temblorosa, una expresión inquieta, un cuerpo que temblaba incesantemente como si estuviera desnudo en pleno invierno. La persona que mostraba todas las características típicas de una persona nerviosa no era otra que Matthew. Isabella se acercó a Matthew y le dijo: «Anímate. Princesa. Puedes hacerlo». «Sí. Sí». Matthew asintió con la cabeza como si estuviera abrumado por la gratitud. Patrick le dijo a Isabella: «¿No estás haciendo el examen, señor? El mejor estudiante del grado está exento de la evaluación intermedia». «Oh, ¿existe un privilegio como ese? Quizás debería intentar convertirme en el mejor estudiante también». Patrick habló como si pudiera convertirse en el mejor estudiante de la academia en cualquier momento que quisiera. De hecho, no estaba mal. No lo fue, pero... ¡qué molesto! Isabella miró a Patrick con expresión hosca. Siempre es molesto cuando un buen estudiante actúa relajado antes de un examen. De todos modos, Patrick estaba bien. En la probabilidad de 1 en 1.000.000 de que reprobara el examen, era el tipo de persona que sería ascendida incluso si tuviera que agarrar a un profesor por el cuello. El importante era Mateo. Por el ascenso de Matthew, con quien había recibido el duro entrenamiento de Patrick durante un corto tiempo, dijo Isabella. Estaré observando. Entonces no habrá injusticia. Sí. Gracias. Lo único que queda es tu habilidad. Sí, gracias. Isabella dejó escapar un suspiro. No importaba cómo lo mirara, él estaba demasiado nervioso. A este ritmo, ¿no sería incapaz de demostrar ni siquiera las habilidades que tenía? ¿Estará bien? Él estará bien. Él estará bien. ¿En serio? ¿De qué sirve que no esté bien ahora? Eso era cierto. Mientras charlaban así, los profesores entraron al campo de entrenamiento y dijeron: «Todos los de primer año, reúnanse». A esa orden, Patrick, Matthew y los demás estudiantes de primer año se alinearon frente a los profesores, e Isabella se trasladó a los asientos de los espectadores.
los profesores dijeron a los alumnos de primer año que estaban en formación. Ahora comenzaremos la evaluación intermedia. El contenido de la prueba es un duelo de 10 personas. A medida que se reveló el contenido de la prueba, los primeros años se agitaron. Y la explicación del profesor continuó. Habrá un total de 10 duelos. Como resultado, aquellos con más derrotas que victorias serán considerados fracasados. Ante las palabras del profesor, los de primer año murmuraron. Significaba que tenían que luchar 10 veces y ganar al menos 5 veces para evitar la expulsión. Eso significaba. La mitad de nosotros podríamos ser eliminados. La prueba de este año es aún más dura. La suerte también será importante. Tener que batirse a duelo 10 veces seguidas significaba que estaban evaluando tanto la resistencia como la habilidad. Si te encuentras con un oponente fuerte al principio y agotas tu fuerza, las etapas posteriores podrían volverse difíciles. Por lo tanto, era ventajoso enfrentarse a un oponente más débil si era posible. En un instante, los ojos de todos los de primer año se volvieron hacia una sola persona. Matthew, sin saberlo, se estremeció los hombros ante las miradas que caían sobre él. Parecía como si lo hubieran arrojado solo a una manada de lobos. Podía sentir con demasiada claridad que sus compañeros de clase lo veían como un sacrificio fácil por una victoria. Hombros hacia atrás. Cabeza arriba. Patrick. TSK, si pierdes la batalla de voluntades, la lucha real también se vuelve difícil. Fingir ser fuerte también es una habilidad. ¿Cómo es eso una habilidad? Al ver al gruñón Matthew, Patrick dejó escapar un pequeño suspiro. Bueno, necesitas al menos una base fundamental para fanfarronear. La debilidad más grave de Matthew era su falta de confianza. De hecho, había ingresado a la academia gracias a una enorme donación y sus habilidades eran las más débiles entre los estudiantes de primer año. Por tanto, era comprensible que le faltara confianza. Mejorará una vez que obtenga resultados con su propia fuerza. Al final, lo que se necesitaba en momentos como este no era el estímulo que fácilmente venía de la boca de los demás. Lo que se necesitaba era una victoria lograda con sus propias manos. Comenzó la prueba. Se despejó el centro del campo de entrenamiento que todos solían utilizar juntos y los alumnos de primer año fueron subiendo uno a uno para comenzar sus duelos. Aad. Uvaad. Clac. Clac, clac, clac. Las espadas de madera chocaron violentamente mientras los dos estudiantes de primer año apuntaban ferozmente a las aberturas del otro. Como ambos habían alcanzado el nivel de 2 estrellas, mejoraron sus habilidades físicas y mostraron un nivel de fuerza y velocidad que la gente común no podía mostrar. Sin embargo, su postura es un desastre. Se nota la falta de experiencia práctica. El movimiento de su eje central es lento. Su penetración también es demasiado pasiva. Eso no es ser cauteloso, es ser tímido. A los ojos de los profesores, todas las debilidades de estos estudiantes de primer año eran visibles. De hecho, por sentido común, aquellos que habían alcanzado el nivel de 2 estrellas a una edad temprana tenían talento, pero a los ojos de los profesores que cultivaban los talentos de la academia, no eran más que ordinarios. Chaat. Clac. Al final, uno de ellos se balanceó con fuerza y la espada de madera del que se retiraba voló alto hacia el cielo. Y cuando se decidieron la victoria y la derrota, el ganador sonrió aliviado y el perdedor cayó con expresión frustrada. Y el profesor señaló al siguiente oponente. Matthew, Butler Baring, suban. Sí. Yes. Se escuchó una voz fuerte y un sonido como el de una cabra balando. Era la voz de Mateo, cuya garganta se había agrietado por una tensión extrema. Bob. Suerte. Recibí un obsequio. ¡Qué lástima! Debería haberme ido. Los otros estudiantes de primer año miraron la escena y envidiaron al estudiante de primer año llamado Butler. También querían pelear contra Matthew, el oponente más fácil. Wyatt Butler también tenía una gran sonrisa en su rostro. Puedo disfrutar de tanta suerte porque vivo una buena vida. Gracias, Yupinel. Los dos se enfrentaron y levantaron sus espadas de madera. Ambos,
Luchen de manera justa y equitativa según el código de caballería, saludémonos unos a otros. Siguiendo la orden del profesor, Butler y Matthew se saludaron. Y comienza. Tan pronto como se dio la señal de salida, Butler cargó amenazadoramente hacia adelante. Lo siento, pero terminemos esto rápidamente. Para superar los 10 duelos, también era importante reducir el consumo de resistencia. No tenía ningún resentimiento particular hacia Matthew, pero pensó que era mejor tratar con él rápidamente. Un fuerte corte diagonal voló hacia el hombro izquierdo de Matthew mientras avanzaba. Butler confiaba en el éxito. Pero... ¡clac! Oh, lo bloqueó. Butler se sorprendió un poco al ver a Matthew bloquear su espada de madera. ¿Lo había menospreciado con demasiada facilidad? No esperaba que bloqueara su ataque. Pero estuvo bien. Si sus espadas de madera se hubieran encontrado, ahora podría abrumarlo con la diferencia de fuerza. Aquí voy. Con un poderoso grito de batalla, la sala de aura de Butler se extendió por todo su cuerpo, agregándole fuerza. En ese estado, Butler debería haber empujado a Matthew con todas sus fuerzas y acorralarlo en el campo de entrenamiento, pero... fue extraño. Aunque empujaba con todas sus fuerzas, la espada de madera de Matthew no fue empujada hacia atrás en absoluto. No, al contrario. Creak, crujido. Poco a poco fue añadiendo más fuerza y fue la espada de madera de Butler la que fue empujada hacia atrás. Keok. Tú. Butler, que apretaba los dientes y ejercía fuerza, lo vio en ese momento. La expresión aturdida de Mateo, que miraba esta situación como si no pudiera creerla más que nadie. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C90, capítulo 90. Capítulo 90. Se supone que el entrenamiento es difícil. 2. Butler gritó. ¿Estás jugando conmigo? En ese momento, la ira de Butler explotó y se separó de Matthew. Luego inmediatamente cargó de nuevo, blandiendo ferozmente su espada y atacando a Matthew. No. No, no, no es eso. Matthew se puso nervioso por el ataque de Butler y trató de poner alguna excusa. Pero él tampoco sabía qué le estaba pasando ahora mismo, así que no podía poner excusas. En realidad, había algo que quería decir. Lo hubo, pero no se atrevió a decírselo a su oponente. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan lento? Matthew era demasiado tímido para decirle esto honestamente a su oponente. Él podía verlo todo. No había otra manera de explicarlo. Podía ver todos los movimientos de la espada de su oponente y su cuerpo podía responder fielmente a esos ataques. ¿Cómo puede ser esto? Matthew, incluso mientras movía su propio cuerpo, no podía creer esta realidad. De hecho, no es que Matthew no se hubiera sentido ansioso mientras continuaba el entrenamiento que Patrick le había obligado a realizar. No era esgrima ni tampoco bendición del aura, solo había continuado con puro entrenamiento físico. Y fue un método de entrenamiento extraño que se centró más del 70% en la parte inferior del cuerpo. Confiaba en la habilidad de Patrick y pensaba que no había otra manera, así que hizo todo lo que le dijeron, pero no pudo evitar la duda y la ansiedad que brotaron en un rincón de su corazón. A medida que se acercaba a la prueba, empezó a pensar que debía empezar a practicar la esgrima, pero... ¿Espadachín? ¿Qué esgrima? Un tipo que ni siquiera puede controlar su propio cuerpo. Construye tu cuerpo primero. Así fue como Patrick lo descartó. Honestamente, estaba ansioso. Se preguntó si esto realmente estaba bien. Lo que mantenía unido el corazón de Mateo en ese momento era la enseñanza que había escuchado de su padre. Si has decidido creer en algo y ponerlo en práctica, sigue adelante hasta el final, hasta obtener un resultado. Incluso si eso conduce a una pérdida, no debes detenerte en el medio. ¿Qué pasa si realmente sufro una pérdida entonces? Eso es una ganancia. ¿Cómo es eso? Puedes aprender la lección de que hacer esto conduce al fracaso, ¿no? La acumulación de tales experiencias es lo que conduce a un gran éxito en el futuro. Aunque era un hombre que se había dedicado al camino de un comerciante más que al caballero que su familia anhelaba, el padre que Matthew sabía que era un gigante.
Matthew sabía muy bien lo increíble que era lograr un éxito abrumador en un campo. Por eso fue fiel a las enseñanzas de su padre y pudo seguir lo que Patrick le dijo que hiciera hasta el final. Y ahora. Los continuos ataques de Butler, volando sin descanso. Matthew bloqueó esos ataques con calma. Las espadas de madera de ambos chocaron ferozmente en el medio, emitiendo un sonido claro. Clac, 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 clac. Ante la perfecta defensa de Matthew, la impaciencia de Butler alcanzó su punto máximo. Tenía la intención de ganar fácilmente y terminarlo, pero no esperaba que tardara tanto. Su respiración ya se había vuelto áspera y la fatiga se había acumulado hasta el punto en que le dolía el agarre de su espada. Pero su oponente, a diferencia de él, parecía muy tranquilo. Su respiración no se había vuelto áspera en absoluto y su expresión era serena. «Soy más débil que ese Matthew, ¿yo?» Cuando las personas se enfrentan a una realidad que no quieren admitir, tienden a tener dificultades. Igual que Butler en este momento. ¡Uvaak! El poder y la velocidad de la espada de madera de Butler, que blandía con todas sus fuerzas, aumentaron. Pero... TSK. Ni siquiera es una pelea propiamente dicha. Él es mentalmente inmaduro. Los profesores pudieron ver claramente que la postura de Butler se había derrumbado por completo. La espada de Butler, que avanzaba imprudentemente solo para atacar, sin pensar en la defensa, mostraba demasiadas aperturas. Y esas aberturas eran claramente visibles para Mateo, que estaba frente a él. Ahora. Los dos brazos se levantaron por encima de su cabeza para bajar la espada. El torso que se había quedado completamente vacío a causa de ello. Fue una apertura obvia que cualquiera que no fuera idiota podía ver. En ese momento, el pie y la espada de Mateo avanzaron por primera vez. Extendió suavemente su pie izquierdo hacia adelante, colocó la espada sostenida con ambas manos horizontalmente y naturalmente bajó su postura. Un eje central inquebrantable. Una mirada que miraba el punto de impacto hasta el final. Todo eso fue el resultado y la espada de madera de Mateo voló, manteniendo una línea horizontal perfecta con el suelo. ¡Pook! ¡Qué ok! Butler, que recibió un golpe directo en el torso, tuvo que soltar un doloroso gemido y doblar la cintura por la mitad. Aunque llevaba una armadura de cuero, sintió un sop como si se le rompiera la cintura por un momento. ¡Q! ¡Qué ureu! Al observar al mayordomo desplomarse, Matthew miró su propia espada como si no pudiera creerlo. ¿Acabo de realizar un ataque? No me digas que gané. Lo que resolvió esa cuestión fue la orden del profesor que actuaba como árbitro. Matthew gana. ¡Boo! Matthew levantó ambas manos en alto y gritó fuerte. La emocionante sensación de logro que solo pueden sentir aquellos que han sido recompensados por sus esfuerzos. Esta emocionante sensación se extiende de la cabeza a los pies por todo su cuerpo. Al ver a Matthew, que estaba envuelto en un sentimiento de éxtasis que nunca antes había sentido en su vida, Patrick soltó una risa y dijo: «Eso es la victoria». Victoria. Fue una magia misteriosa la que convirtió a un niño tímido en un solo espadachín. El oponente fue empujado hacia atrás con fuerza por la espada de madera blandida con fuerza. En el momento en que descubrió el espacio creado cuando el oponente se tambaleaba hacia atrás, el pie de Matthew avanzó con valentía. Un solo paso que no se puede dar sin coraje y confianza. La brecha reducida por ese único paso aprovechó perfectamente la apertura del oponente. Ante el fuerte ataque procedente de un ángulo difícil de defender, el oponente blandió su espada en un ataque de nervioso. No había forma de que una espada así pudiera tener poder en ella, y como resultado. ¡Clac! La espada de madera voló alto hacia el cielo, dejando al oponente con las manos vacías. Mateo apuntó su espada al cuello del oponente y compuso su respiración entrecortada. Lo que hizo entrar en razón al aturdido oponente fue la voz del árbitro. Mateo gana. 7 partidos, 5 victorias, 2 derrotas. Ese era el récord que Matthew había dejado hasta ahora. Cuando ya había conseguido 5 victorias, se decidió el fallecimiento de Matthew. Incluso si perdía todos los partidos restantes a partir de ahora, el fallecimiento de Matthew estaba decidido.
¿Cómo lo hizo? De ninguna manera. Esto es imposible. No me digas que está arreglado. Oye, Butler, no fuiste indulgente con él, ¿verdad? Butler miró fijamente a la persona que le preguntó si se había vuelto tranquilo, como si pudiera matarlos. ¿Por qué me tomas? No, pero no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No hizo nada más que entrenamiento físico. Correcto, pero ¿cómo llegó a ser tan fuerte? Él era el más débil entre nosotros en el momento de la admisión. De hecho, esta afirmación representaba los sentimientos de todos los alumnos de primer año. Era difícil creer que se hubiera vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Pero lo que era aún más difícil de creer era la forma en que se había vuelto tan fuerte. Mientras entrenaban diligentemente, blandían sus espadas y cultivaban su bendición del aura, Matthew solo había hecho entrenamiento físico todo el día. Por supuesto, llegó antes que nadie y se fue más tarde que nadie, pero ¿y qué? Aún así, lo único que aumentó fue el número de sacos de arena que llevaba en el cuerpo. ¿Cómo pudo entonces producirse tal resultado? Las personas que se habían enfrentado personalmente a Mateo y habían perdido tenían expresiones aún más incomprensibles. Si preguntas por qué no pudieron entender. No hay lugar para excusas. Yo solo, acabo de perder. Los que habían luchado contra él lo sabían directamente. Su pérdida ante Matthew no se debió a descuido ni a nada más. Mateo era simplemente más fuerte. Eso fue todo. Por mucho que pensaran en ello, no podían entenderlo, pero eso era realmente todo, así que no había nada más que decir. Por supuesto, Matthew también estaba empezando a mostrar signos de agotamiento ahora. Lo era, pero... ¡Jap! Aún así, la disciplina y el impulso del momento en que blandió su espada fueron severos. ¡Oh! Increíble. Sus fundamentos son muy sólidos. Originalmente no estaba en ese nivel y, de hecho, su admisión también lo estaba. No fue así. Los profesores también quedaron impresionados con el desarrollo de Matthew. Como era un estudiante que había entrado gracias a una donación, realmente no esperaban mucho. Pensaron que simplemente aguantaría un semestre y luego abandonaría, por lo que obtendría el récord de haber abandonado la academia, y eso sería todo. Pero al ver a Matthew ahora, parecía que no había necesidad de tales preocupaciones. Una postura sólida y una espada disciplinada que se extiende desde ella. En ese nivel, era de primer nivel entre los de primer año. Excelente. Pensé que su actitud en clase era sincera, pero no sabía que sería hasta este punto. Parece que tenía talento desde el principio. Aún así, ¿no es resultado de que el talento está respaldado por el esfuerzo y el medio ambiente? Así es. Sabía que sería genial por la actitud sincera que mostró durante las conferencias teóricas. También pareció concentrarse sinceramente durante el tiempo de cultivo de Oa Blessing. Ahora que lo pienso, él es el único amigo que presentó un informe en mi clase, la clase de artes liberales. Ja ja ja. De hecho, es gratificante haberle enseñado diligentemente. Mientras los profesores jugaban el juego, le enseñamos bien, oh, qué orgulloso, solo el profesor Leite veía la realidad con precisión. Le enseñé bien, mi pie. La mayor parte de la educación en la Facultad Knight de la Academia era de autoaprendizaje. Si usted personalmente hiciera preguntas sobre esgrima o bendición del aura, ellas responderían, pero el resto dependía del autoestudio del individuo. Dado que era un departamento de educación física donde rodar sobre el suelo era más importante que la teoría en primer lugar, era natural. Sin embargo, entre ellos, Mateo fue enseñado casi exclusivamente por Patricio. Continuó solo con entrenamiento físico, así que me pregunté qué estaba pensando, ¿pero era esto todo? Leite, que había alcanzado el reino de las 7 estrellas, tenía un ojo ligeramente diferente para las cosas. La cantidad de aura del estudiante llamado Matthew no era superior a la de los otros estudiantes. De hecho, faltaba un poco. Pero su cuerpo sólidamente entrenado compensó con creces esa falta. Al fortalecer su cuerpo entrenado con aura, su fuerza, velocidad y resistencia aumentaron abrumadoramente. Especialmente la solidez de la parte inferior de su cuerpo era fenomenal. No importaba en qué postura blandiera su espada, la parte inferior de su cuerpo,
tan sólida como si estuviera hecha de roca, mantenía su equilibrio. Tenía la ventaja en fuerza a la hora de intercambiar golpes y era capaz de tomar decisiones medio tiempo más rápido que su oponente. Entrenando el cuerpo. Tendré que preguntarle más tarde. Parece tener un significado más profundo. Al final, el duelo de Mateo llegó a su fin. El resultado fue 7 victorias y 3 derrotas. En un partido en el que solo necesitaba ganar 5 veces, había ganado 7 veces. Aunque Matthew estaba sin aliento por los continuos duelos, una profunda sonrisa estaba en sus labios por el orgulloso resultado que había logrado. Un profesor le dijo esto a Matthew. Matthew. Sí. Pasas. Puedes bajar. Gracias. Matthew estaba tan feliz que podría haber llorado. No, en realidad lloró. Sabía que no tenía talento. Sabiendo esto, se había obligado a inscribirse en la Facultad de Caballeros con la única determinación de convertirse en caballero para resolver los arrepentimientos de su abuelo y su padre. Allí, Royce lo atacó y sufrió un duro acoso, pero se aferró tenazmente para convertirse en caballero de alguna manera. Después de eso, Patrick lo salvó, pero lo que siguió fue un entrenamiento agotador. El entrenamiento, cercano a la tortura, en el que temía despertarse cada día, finalmente había dado resultados. Matthew sabía a quién debería estar más agradecido en este momento. Patrick. Matthew corrió inmediatamente hacia Patrick, su benefactor y amigo. Ahora que lo pienso, ¿cuánto había sufrido ese amigo todo este tiempo? Para enseñar a alguien tan poco talentoso como él, se quedaba hasta tarde en el campo de entrenamiento todos los días para supervisar su entrenamiento y, cuando se desplomaba, lo llevaba al dormitorio. La mitad, no, más de la mitad de lo que había logrado ahora fue gracias a Patrick. Así que, para compartir la alegría, abrió bien los brazos y con una sonrisa brillante. Él está sonriendo. Flinch. El cuerpo de Matthew, que había estado corriendo como un perro al encontrarse con su dueño después de un año, se puso rígido momentáneamente. Y solo entonces pudo verlo. La expresión en el rostro de Patrick, que lo miraba, era una mezcla de ira y molestia. Él está sonriendo. Él está sonriendo. Él está sonriendo muchísimo. Patrick. Un bastardo perdedor que perdió 3 veces está sonriendo, o tal vez ha perdido la cabeza, es por eso que sonríe. Gané 7 veces. ¿Y qué? Te lo enseñé yo mismo, así que, por supuesto, ganarías contra algunos mocosos. Apuñalamiento. Los demás compañeros de primer año resultaron profundamente heridos. Dijo Mateo, sin darse cuenta de esto. Si no hubiera estado cansado, también habría vencido a los otros 3. Apuñalamiento. Una vez más, los preciosos sentimientos de alguien resultaron heridos. Algo de lo que estar orgulloso. Estás orgulloso de vencer a algunos mocosos. Jejeje. Aunque Patrick lo regañó, la sonrisa de Matthew no se desvaneció. Bueno, debe estar feliz. La victoria es dulce. La dulzura, como la ambrosía celestial, tiene un encanto adictivo que hace que el esfuerzo por volver a probarla no parezca un desperdicio una vez que la has probado. Además, Matthew nunca había ganado antes. Siempre había admirado a quienes estaban por encima de él desde la perspectiva de los débiles y solo los envidiaba. Matthew había ganado por primera vez hoy. Había tomado la victoria con sus propias manos y había logrado elevarse por encima de los demás. Era natural que estuviera feliz por esto. Bueno, lo dejaré pasar solo por esta vez. Patrick bajó la mano con la que estaba a punto de golpear la cabeza de Matthew y le dijo: disfrútalo solo por hoy. Queda un largo camino por recorrer. Está bien. Al verlo asentir con la cabeza seriamente y responder, parecía que no era necesario regañarlo más. Y de todos modos, no pudo regañarlo más. Patrick Schneider. Porque el profesor había llamado el nombre de Patrick. Contacto, 2.